Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde quiera que nos estés escuchando el día de hoy. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que está relacionado con la energía sexual. Y es que la energía sexual ciertamente se nos ha colocado que es algo muy específico relacionado con el sexo. Sin embargo, hoy vamos a desentrañar y conocer diferentes aspectos que involucran esa energía sexual y sobre todo saber que esta energía pues nos está esperando para abrirnos al placer, a ese gozo, incluso al éxito y a muchos otros aspectos que probablemente estén bloqueados en nosotros y que hoy vamos a descubrir. Así que te invito a que te quedes con nosotros a través de Mantra FM. Y primero que nada, vamos a hablar precisamente de esto, de qué es la energía sexual, porque durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que es un aspecto meramente físico, es decir, que solamente está ligado con el sexo. Pero la realidad es que engloba muchos otros aspectos, como aspectos creativos, emocionales, espirituales. Y esto sí nos lleva a una gran reflexión porque realmente de lo que trata la energía sexual creadora es de una energía, como su propio nombre lo dice, de una fuerza vital que es la misma con la que el Dios creador, que conocemos Dios, universo, fuente, o como tú lo conozcas, creó este universo, porque es esta fuerza vital que crea y es la más poderosa del ser humano. Esta energía particularmente nos lleva al tener la capacidad de crear vida. Y cuando hablo de crear vida, ahí también ya hacemos un paréntesis porque cuando nos invocamos hacia esa creación, podemos crear proyectos, podemos crear libros, podemos crear lo que tú quieras crear y lo que tengas en mente. Lo único que tenemos que hacer, por supuesto, es intencionar conscientemente. Podemos expandir también nuestra creatividad porque parte de esta energía creadora, esta energía sexual, lo que impulsa, lo que abre es la creatividad. Y esas personas que muchas veces dicen, wow, tengo este proyecto, tengo esta intención, quiero crear este espacio, quiero crear una empresa incluso, todas aquellas personas que se dedican al arte, bueno, pues todos, finalmente todos tenemos esa energía creadora, solamente que algunos la tenemos en unas cuantas dosificaciones y otros la tenemos de forma mucho más expandida. Y eso se debe precisamente a que esta energía sexual probablemente esté bloqueada en nosotros. Otro de los aspectos que involucra esta energía sexual es que nos conecta particularmente con nuestra autoexpresión y nuestro crecimiento personal. Es decir, cómo te has relacionado contigo mismo, con tu cuerpo, con tu ser, con tu energía femenina. Y ahí es donde muchas de nosotras, si es que seguramente nos están escuchando muchas chicas, y digo también chicos porque todos tenemos esa energía sexual creadora, pero particularmente a nosotros desde esta singularidad del patriarcado, esa energía sexual fue muy contaminada, muy viciada, muy restringida y al ser de tal manera que se hizo una distinción en cómo teníamos que conectar con nuestro cuerpo, desde qué lugar teníamos que conectar con nuestro cuerpo y sobre todo hay una parte bien interesante porque esa forma en que se nos dijo muchas veces viene limitada con una creencia que es la creencia de que la energía sexual viene con culpa, vergüenza y restricción hacia el gozo.
hacia ese placer. Y muchas veces nosotros como mujeres nos hemos estado relacionando desde esa información sin darnos cuenta, por supuesto, porque todo esto es de forma inconsciente, y da la casualidad que esta energía, cuando la comenzamos a trabajar, la comenzamos a movilizar, comenzamos a transformarla, lo que nos lleva es a mirar desde qué lugar nos hemos estado relacionando con nosotros mismos, con este cuerpo que muchas veces nos da vergüenza mostrarlo, porque a lo mejor tienes un cuerpo que no te gusta, porque los estándares sociales incluso te dijeron que tenías que tener un cuerpo de tal dimensión, forma, volumen, tamaño, color, y todas las estructuras sociales que nos han hecho creer que ese cuerpo que en este momento tienes no es el adecuado, no es el correcto. Y eso nos lleva a un proceso también de mucha desvalorización, pero también acarreando toda esta información nos lleva a sentirnos insuficientes con este cuerpo. Y esto, ya para empezar, pues es un punto bien importante, porque entonces intentamos que este cuerpo no sea visto, no sea tocado, no sea sentido. Y no solamente es un intento de conectar hacia afuera con el mundo externo, sino también esto trae un origen de cómo te has relacionado con tu propio cuerpo, de ese cuerpo que a lo mejor dices, no, no me gusta, no me siento cómoda con el ser mujer. Y esto lo comento porque en diferentes sesiones personales que he tenido con diferentes chicas y chicos también, pues vienen y me comentan, pueden tener las características más armónicas en su cuerpo, sin embargo, se les ha hecho creer que ese cuerpo no es un cuerpo adecuado para los estándares incluso familiares, para los estándares sociales, para los estándares culturales, y da la particularidad que ha llegado al punto en que ha sido tal el evento traumático de no estar conectada y estar más bien desconectado con su cuerpo físico, con esa energía femenina, con esa energía sexual, que ha acarreado diferentes síntomas, ciertos síntomas a nivel de los chakras sexuales, del chakra sexual, y que está relacionado con los órganos sexuales. Y pues desde ahí bloqueos en todo lo que es el útero, en lo que es también los procesos menstruales. Y esto me llama mucho la atención porque cuando comenzamos a hacer ese proceso de mirar cuál ha sido esa desconexión y cuál ha sido la información que se ha inculcado sobre cómo relacionarte con el ser mujer, cómo relacionarte con tu cuerpo, cómo relacionarte y desde qué creencias te estás relacionando con tu sexualidad, entonces eso comienza a transformarse, porque es desde ahí, desde ese punto importante en donde se hace una transformación muy puntual para comenzar a conectar con tu verdadero poder y con el poder de ser tú misma, ser esa parte auténtica, reconocer tu feminidad, aceptar tu feminidad. Y nada más cierto que esta energía sexual, como bien les digo, pues ha sido el fundamento para que muchas tradiciones antiguas, incluso como el taoísmo o bien como el tantra, en donde se habló ya de mucho de cómo enseñar a mover esta energía sexual, de cómo mover incluso esa energía que se encuentra focalizada en la zona de la pelvis y que desde ahí se encuentra estancada y que desde ahí finalmente es necesario comenzar a transmutarla para encontrar nuevamente esa vitalidad, esa salud, esa conciencia que se puede expandir y elevar hacia un proceso alquímico sexual. Y
todo esto tiene una relación bien interesante con la maestra María Magdalena, y es precisamente de este encuentro que vamos a tener a partir del día 2 de mayo, en donde vamos a abrir una formación que es la formación de la energía sexual creadora, y que es un taller maravilloso que ha sido dado por María Magdalena, en donde nos describe paso a paso cuáles son todos esos aspectos que involucran la energía sexual. Pero no solamente esto, porque una cosa es comprender todos esos aspectos que necesitamos desbloquearlos, pero ahora descubrir cuáles son esos bloqueos que están ahí, porque esa es la parte más importante. Descubrir cómo están bloqueando esos aspectos en mí, cuáles son esos aspectos que están bloqueando, y también, pues, cuál es la herramienta o cómo puedo yo trascenderlo, cómo yo puedo reconectar conmigo, cómo yo puedo reconectar con esa abundancia, con esa plenitud, con ese gozo, con la alegría de vivir incluso. Entonces, a través de este taller lo que hacemos es llevar hacia ese conocimiento de los diferentes aspectos que involucran esta energía, y otorgando una herramienta muy sencilla para comenzar a transformar en nosotros mismos, y también para ayudar, incluso si te dedicas a trabajar con círculo de mujeres, pues que tengas una herramienta muy poderosa, muy valiosa, en donde puedas ir llevando de la mano a todas estas personas, a chicas, chicos, que necesitan de esa transformación energética y necesitan llevar un proceso amoroso que les permita conectar nuevamente con el placer, con el gozo, con esa dicha, con esa capacidad de sentirse vivos desde esa autenticidad. Y algo también bien importante, en donde, por cierto, he mirado que se conecta esta energía sexual, es incluso en cómo nos estamos conectando, no solamente con el cuerpo, porque esta parte es uno de los aspectos solamente, pero el conectar con la energía sexual significa conectar con la vida. ¿Cómo tú estás conectando con la vida? ¿Desde qué lugar estás conectando con la vida? Y ahí, para empezar, pues tendríamos que hacernos una serie de cuestionamientos y de preguntas, porque muchas veces nosotros estamos viviendo solamente desde ese aspecto de vivir por vivir, incluso desde una desconexión. Hay veces que nos sentimos vacíos, pero si este vacío ya se vuelve algo permanente, ese vacío existencial se vuelve algo permanente, en donde no tengamos un rumbo, sentimos que no tiene sentido nuestra vida, entonces esto ya comienza a cambiar, porque esto ya no es algo pasajero, y esto es algo que necesita mirarse, necesita trabajarse, sanarse. Y es que esta parte de la energía sexual también nos lleva a un aspecto de saber cómo estamos conectando con nuestro día a día, nuestro ser humano, nuestro ser persona, nuestro ser femenina, nuestro ser simplemente, nuestro ser auténtico. Y esto lo vemos incluso cuando, en un acto tan sencillo, cuando tú comienzas a comer en el día a día y dices, oh, voy a comer el día de hoy, pero simplemente lo haces por una inercia, porque el estómago te lo está pidiendo, y sin darte cuenta que ese simple acto de comer te puede estar conectando con una experiencia mucho más trascendental, que puede llevarte a disfrutar de ese alimento, a disfrutar de ese momento, a conectar con el placer simplemente de saborear
lo que tú estés comiendo en ese momento, sea una fruta, sea una verdura, sea el alimento que estés digiriendo, contemplando. Y esto cambia toda la experiencia, porque es ahí donde esa energía sexual precisamente se ve reflejada, porque entonces desde esa visión tú te estás permitiendo conectar con el placer a la vida. Sin embargo, esto no solamente viene como un acto mágico. El punto de todo esto es que viene palmado con muchas creencias limitantes que se nos han impuesto incluso sobre el cómo tenemos que conectar con ese placer. Incluso se nos dijeron en algunas religiones que la sexualidad era algo sucio y que la sexualidad era algo pecaminoso. Y desde ahí, inconscientemente, nosotros lo que hacemos es rechazar a ese placer. Y ese placer no solamente como un acto sexual, sino un placer a la vida. Y esa información es lo que nos lleva a vivir a un placer vivido desde una forma incorrecta, vivido desde una forma inmoral, y esto nos lleva a bloquear directamente esa energía sexual creadora. Y pareciera algo tan sencillo y tan simple que probablemente no lo habíamos observado, pero que nos lleva o que nos ha llevado a vivirnos reprimidos en esa sexualidad, a vivir en un estado de vergüenza con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, con nuestra propia naturaleza humana incluso. Y así es como existen un sinfín de creencias que se encuentran en nuestro inconsciente. Por eso la invitación del día de hoy es, número uno, que te comiences a preguntar qué pasaría si hoy pudieras experimentarte desde el placer, el gozo, la abundancia, el éxito, incluso transformar la forma en cómo tú te lidereas ante ese proyecto que tienes, hacia esa empresa que tienes, desde qué lugar lo quieres transformar. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de experimentarte en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, en la culpa, en la vergüenza hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia tu cuerpo, hacia el ser mujer? ¿Qué pasaría si hoy dejaras de lacerarte por todas aquellas experiencias incluso que has tenido en diferentes relaciones de pareja y donde probablemente han sido relaciones que han terminado en no procesos amorosos, sino en procesos donde ha existido el dolor? Todo esto está relacionado con la sexualidad, porque también la sexualidad, también la energía sexual creadora nos lleva a un punto de tomar conciencia de todos aquellos aspectos, desde qué lugar nosotros nos hemos relacionado con nuestras parejas. Y saber que cuando tenemos un encuentro sexual, no solamente estamos conectando con el cuerpo físico de la persona, sino también estamos conectando con el campo energético, con el campo emocional, con el campo kármico de la persona, y que también al interactuar con toda esa información hay un proceso de intercambio con esas energías. Y esto es maravilloso conocerlo porque podemos transformarlo y podemos comenzar a tomar conciencia de toda esa energía que muchas veces desconocemos. Así que si estás interesado en formarte, en conocer, en transformar, en renacer a una versión diferente de ti mismo, pues te invito para que te inscribas a esta próxima formación, que es una energía
maravillosa en relación a lo que vas a conocer respecto a la energía sexual creadora y sobre todo llevado de la mano con la maestra María Magdalena, en donde nos va a estar ayudando a impulsarnos a esa transformación, a ese cambio, a guiarnos bajo ese conocimiento de cuáles son todos esos aspectos que necesitamos transformar y cómo podemos ir reconectando con ese gozo, con ese placer, con el éxito, con la abundancia y mirarnos, transformarnos, encarnarnos y manifestarnos desde una versión diferente de nosotros mismos. Así que bienvenidos todos. Pueden inscribirse solicitando informes a través de Esmeralda Turian, Facebook, y ahí con todo gusto les estaré compartiendo información más detallada de todo el evento. Y bueno, pues el día de hoy hemos terminado. Agradezco infinitamente a todos ustedes y también a todo Mantra por este espacio maravilloso que nos ofrece. Tengan una linda tarde, lindo día y nos vemos en el próximo programa.